tengo una tremenda sorpresa, pero no lo veo por ninguna parte. Uy, estoy atrasado. ¿Qué me pasó? Karencita, ¿cómo estás? ¿Todo Ya, bien? todo bien, Oye, todo perdón, me atrasé un poquito, pero hice la combinación que me dijiste y llegué perfecto. Espectacular. Oye, justo porque mira, esa que va allá es la línea que nos sirve. ¿Ya? Tenemos que subir. Ya, esta no sirve. ¿A dónde ven, vamos? Ven, súbete nomás, si tenemos que subirlo. Ven, tengo un tremendo panorama. ¿Todas las micros te sirven? Algunas no. Hablemos de la vida, entre la esquina, de las mujeres sin control, del orgasmo. ¿Se acuerdan de las micros amarillas y las micros de colores? Realmente una verdadera aventura que desde el siglo XIX acompaña a los chilenos. En cómo hemos cambiado el transporte. Vamos a conocer la historia de nuestros muralistas que impregnan con su arte los espacios públicos. Yo considero de que hay mucha pasión en cada uno de mis trazos. Más que perfección, es pasión. En Sabores de nuestra vida, Álvaro Barrientos nos muestra la comida que nos acompaña en los estadios. ¡A los deportistas! Pero mire el color. ¿Viste lo bueno del que Guarda siempre tiene? Una tercera opinión. Tercera y última. Que no lo veo convencido, amigo, ¿eh? No, se pasó. ¿Sí? Esto está fuera de serie. Mira, Esto está fuera de serie. Usted sabe que yo siempre ando con mi mientras ellos dos gozan, tú acércate y vamos a partir la mechada. Vamos. Ay, ya. Listo. Ya, partimos. Te demoraste en llegar. Sí, aquí voy a firmadita. Sí, ¿te gusta? ¿Te gusta andar en micro? Es que yo tengo una historia muy buena. Tú sabes que yo fui micrero toda la vida, po. ¿En serio? Y en uno de esos parones que hicieron las micros, salí a manejar una micro pirata. ¿Ya? Iba por la ventana y yo, ¡por acá despucio, por acá despucio, por acá despucio! Sí, en serio, la gente se subía. serio se sube? Micro pirata, amiga. Ay, pirateando, pero ¿cómo, Mauro? salía a piratear. Pero es que era, además, la época de antes uno andaba tanto. Bueno, cuando chica yo vivía en el Arrayán, entonces tomaba la micro y después colectivo. El 9 o el 47, que vivía allá donde el diablo perdió el poncho, arriba del cerro. Oye, pero imagínate, ¿quién no se subió a una micro colgando, chiquillos? Todo el mundo, sobre todo, ¿no? Y cuando No. íbamos al colegio nos paraban, amiga, nada que ver. Oye, y lo del vuelto, cuando páguese, para atrás, y después el vuelto, de nuevo. Ya, pero eso eran las micros de color y ya son eléctricas, amiga, Sí, otro nivel. sí. Oye, hoy día es distinto, pues mira cómo estamos ahí, con la tarjeta VIP, ¿no es cierto? Miren, regiones, también yo creo que en provincia, como dice mi papá, todavía se corta el boletito. Bueno, yo creo que hablar del transporte es siempre apasionante. Por ejemplo, el metro, mira cómo ha sido distinto también todo. Uno iba a conocer en algún minuto cómo eran las estaciones. Por eso es súper importante saber cómo hemos cambiado en el transporte. Súbase a la micro nomás. Aquí en La Garita comenzamos el recorrido por el transporte público. Yo tenía, recuerdo, 5 años que tengo arriba de las micros. Micros que engalanaron por años las principales avenidas de nuestra capital. Matadero Palma, la Tobalaba Las Rejas, había N recorrido. A la micro. ¿Qué decir del metro de Santiago, ese fiel pata de goma que llegó para quedarse? La gente venía al metro a hacer turismo. En medio de todo esto están ellos, los famosos y exclusivos techitos amarillos. Siempre se consideró un lujo en los taxis porque era como que para la gente que tenía plata. Un recuerdo palpable en voz de sus protagonistas. Esto es... ¿Cómo hemos cambiado el transporte? Decir transporte público es hablar de añoranza, colapso, amarillas, las de colores, crisis, pero por sobre todo nostalgia. Mi nombre es Germán Correa Díaz, mi profesión es sociólogo. Digamos que el transporte público era una aventura. Realmente una verdadera aventura que desde el siglo XIX acompaña a los chilenos. Era una especie de tranvías, los carros de sangre, que eran tirados por caballos. Todavía no existían los vehículos tirados con motor a combustión.
Los carros de sangre se llaman así porque eran tirados precisamente por unos pura sangre. Podían llevar 32 personas cómodamente sentadas. La primera clase costaba 10 centavos y el primer recorrido se hizo desde Chuchunco hasta Matucana. Duraron harto tiempo, pese a las quejas constantes de los usuarios. Anote: carros incómodos, caballos viejos, atropellos, descarrilamientos, mala educación de los choferes y la más importante: fue lo mucho que ensuciaban los caballos. Y ellos no se hacían cargo de limpiar la mugre que dejaban los caballos. Entonces se produce un primer conflicto entre autoridad y la empresa prestadora del servicio, que en esa época eran tranvías tirados por caballos, y comienzan las regulaciones y las normas. Es decir, no, pues usted tiene que hacerse cargo de limpiar. Bingo completo para el mal servicio prestado, pero era lo que había. A fines del siglo XIX, Santiago bordeaba los 3 millones de habitantes. Los carros de sangre cubrían la parte céntrica y sus tramos más largos llegaban a Plaza Ñuñoa, El Llano y Apoquindo con Tobalaba. Saltamos a mediados del siglo XX. Los carros de sangre ya eran parte del pasado. Los chilenos nos movíamos de otra forma. ¿Quién mejor puede hablar de todo esto? Es don Roberto Zúñiga, ex cobrador del servicio de tranvías nocturnos de Santiago. Los primeros tranvías fueron unos tranvías de 2 pisos, los tranvías eléctricos. Los tranvías eléctricos tenían un maquinista y una señora cobradora, unas veteranas que cobraban, y había una escala y caracol para subir al segundo piso. El tranvía era un medio de transporte que recorría toda la ciudad. Yo recuerdo que usaba mucho el tranvía para ir a la chacra de unos tíos que tenían allá en Independencia, que se llamaba Chacra Los Olivos. Tal vez el único testigo de aquella época son estos rieles, que sobresalen aún en algunas calles de nuestra capital. Eran lentos, pero era muy agradable hacerlo porque además eran espaciosos. Incluso se mezclaron con los troleibuses que desde 1948 ya funcionaban en Santiago. Una partida de 69 buses Mitsubishi destinados a la empresa de transportes colectivos del Estado, los que fueron desembarcados en Valparaíso. Los vehículos tienen capacidad para 120 pasajeros y un largo de 12 metros. Constituyen estas máquinas las de mayor capacidad destinadas al transporte colectivo. Yo recuerdo que en esa época incluso había muchachos que se pescaban de atrás de las micros, y sobre todo en los trolebuses, porque los trolebuses tenían unos donde se enrollaba la cuerda de los trolebuses y había donde agarrarse. Los peluzones hacían de las suyas, era toda una odisea viajar en los troles, pero para el común de la gente tenía una cálida ventaja. Eran muy cómodos, yo lo usé. Eran cómodos, más baratos, nada que ver con esta situación de ahora. Indudablemente que era un deleite andar en ellos, un silencio único y una tranquilidad, una suavidad, una maravilla. Recuerdo que uno prefería los trolebuses porque eran calientitos, ¿no? Porque el motor eléctrico generaba calor, y en invierno, Santiago es una ciudad fría en invierno, uno prefería, si veía que venía un trole, prefería irse en el trole en vez de la micro, porque las micros todas destartaladas, sin vidrio, entonces uno se moría de frío. Como ya se dio cuenta, las micros comenzaban a ser parte de la fauna urbana del transporte. En 1945 aparecen las llamadas, recordadas y para muchos queridas micros de colores. No se las conocía por sus números, sino por nombres que enunciaban en términos muy generales sus recorridos. Y micros de todos tipos, todas muy viejas. Comienza a aparecer la liebre, ¿no? El vehículo que es más pequeño, ¿no? Que hace recorridos más rápidos, por eso le llaman las liebres, porque las liebres iban más rápido que los buses. Y a pesar del pésimo servicio que ofrecían, igual fueron furor en Santiago. Las llamadas micros de colores se extendían junto con el crecimiento demográfico de la capital. Yo tuve que aprender la ciudad de Santiago. Yo venía de Ovalle, obviamente, y lo que hacía yo era que los fines de semana vivía en un pensionado, tomaba la micro y la iba de paradero a paradero, y viendo los nombres de las calles. Luis de Granch, presidente del directorio de Metro. Es bueno aclarar que esta entrevista será con mascarilla al estar en un espacio público donde es obligación usarla. Dicho esto, le contamos que pronto hablaremos del metro. Por ahora proseguimos con las micros de colores.
Y recuerdo fines de los 70, toda la década del 80, con las micros de colores, ¿cierto? Con las liebres, todas micros con recorridos tremendamente largos, una industria muy, muy informal en que la mayoría de las micros era conducida por el propio dueño. Eran de colores distintas. Cada línea elegía una forma de pintar sus buses de tal manera que fuera reconocible por los usuarios. Entonces, tú de hecho no necesitabas buscar el letrero de la micro, ¿no es cierto? Sino que buscabas el color. Tú sabías más o menos el color de tu micro y de esa manera te orientabas con mucha facilidad. ¡Qué entretenido! Hagamos memoria de cuáles recorridos se acuerdan. Bueno, la Matadero Palma, la Tobalaba Las Rejas, había N recorridos, ¿no es cierto? Entonces, y cada uno llevaba su letrero con las calles por las que pasaba. Y eso era muy bueno porque no existían los medios de información de hoy día, ¿no es cierto? Tampoco había letreros ni mapas en los paraderos, olvídate, eso no existía. Bueno, estaba la Carrascal Villa Olímpica, que era la que yo usaba, yo vivía en Ñuñoa en esa época, la Nueva Amanecer, eran como las micros de mi barrio que yo usaba habitualmente. Ya, yo también quiero aportar la Pila Recoleta, Ovalle Negrete y mi querida Tropezón. Qué lindos recuerdos de una ciudad que era un verdadero arcoíris. Pero también era bastante caótico, por así decirlo. Pero Germán, me mató toda la inspiración. Ya me había emocionado con esto de los colores. La palanca de cambio, todas las calcomanías que habían liebres que tenían solo una puerta, entonces el ingreso y salida era por la misma puerta delantera. Era muy, muy folclórico toda la industria de las micros en la década de los 80. Uno cuando se pone hermoso o se afeita o se cambia camisa, se ve bonito, igual que una máquina limpiecita, tiene que verse bonito. Eran tan folclóricas como las historias que hay detrás de cada persona ligada a este rubro. Les presento a estos hermanos. Mi nombre es Roberto Taucán y fui conductor en La Amarilla. Mi nombre es Pedro Taucán, era el antiguo bicicleta de las micros. A ver, calma. Primero nos van a explicar qué significa ser bicicleta. Era el que acompañaba al chofer todo el turno. La paga de él era tener los 15 minutos de fama, que era conducir, pues muchos se iniciaban haciendo el bicicleta. Bicicleta, el sentarse aquí, cortar los boletos, pasarle el paño a la máquina, traer el número de teléfono, si te gustaba alguien por el espejo y ya el boletito con el número. Por eso habían tantos espejos. Ahora entiendo esa manía de ponerle tantos espejos a las micros. Ya, sigamos con la historia familiar mejor. A los 3 años ya empecé a andar con mi papá en las micros de colores. Cuando mi papá era chofer en la Pedro Valdía Blanqueado. Yo recuerdo los 5 años que tengo arriba de las micros, de colores, de esa época. Y al lado izquierdo tenía hecho un cajón, donde a mí mi papá me llevaba y me acostaba y me daba hasta la mamadera ahí en el cajón. Así intenso ha sido mi vida en esto. Digamos que Roberto y Pedro son nacidos y criados en las micros de colores. Quienes también nacieron aquí son ellos. Fueron apareciendo en todos los barrios de Santiago y ya forman parte del paisaje urbano. Y cómo la necesidad crea al órgano. Para sobrevivir, los sapos inventaron un lenguaje muy depurado. Era tu ayudante, era tu GPS. El sapo era el que te ayudaba a trabajar, porque tú sabías a cuánto ibas del que iba delante tuyo, cuántos minutos llevaba él del que iba delante de él y cuánto llevabais con la collera. La collera era el recorrido paralelo con el cual tú competías por el pasajero. Los sapos lo que hacían era regular la distancia entre un bus y el otro. Entonces el chofer le pagaba al sapo, porque el chofer sabía si tenía que adelantar al que iba más adelante para poder encontrar pasajeros en el paradero siguiente o si tenía que retrasar su marcha para dejar que se juntaran pasajeros. En ese tiempo todos se creían Eliseo Salazar y corrían por ganar pasajeros. A eso ayudaba el sapo, que tenía una pega con una jerga distinta, esencial, necesaria, única. ¿Cómo explicarlo? Yo digo, trabajar en oficinas es un arte. Vender en las micros es un arte. Y trabajar de sapo como nosotros también es un arte. Eso era un verdadero arte. Claro, porque la simbología sí que era todo un tema. Cuando van 2 máquinas corriendo, no es necesario decirle que gritarle que van 2 corriendo. Uno le dicen van largo y van 2.
2 corriendo. Con la derecha los tuyos y con la izquierda te decía la collera. ¿De cuánto llevabais? 5, 2, lleváis 7 minutos y con la izquierda te daba los minutos que lleváis con la collera. Y en base a eso tú trabajabas. Si te quedabas, quedar era carretear. Si te quedáis carreteando, ahora, si te llevabas muy corto, tirabas y lo pasabas y te ibais collerando con el otro. El incentivo. Ay, no era tan fácil, ¿cómo? 2, 3, vaya 3 cuartos. ¿Tú sabes que tiene una historia bien particular con tema de Yo salía con mi cuñado bien temprano, 4 de la mañana, él manejaba micro. No te puedo creer. Y yo iba cortando los boletos. ¿En serio? Cortaba los boletos. ¿Y cortar 1,5? ¿Para qué? En ese tiempo valía como 120, eran 100 para allá, 20 para acá. ¿Sí? Oye, pero a la hora, a las 4 de la Me mañana. encantaba, no me despertaba. Igual me metía en la micro a esa hora, imagínate. Me gusta eso de ordenar las moneditas. ¿Sí? Yo quería ir sentada y también como la Lola que iba a veces. ¿Te acuerdas de una Lola ahí? Bueno, yo iba ahí, po. Al lado de la cajita cortando boletos y la platita, mitad para allá, mitad para el bolsillo. Ahí donde está la jaiba, cuando frenaba y se prende la jaiba. Así de qué linda historia. Tengo muy buenos recuerdos de las micros, también me llevaban a entrenar al colegio. Y siempre Dios es mi copiloto. Así es. Bueno, entonces invitamos a nuestros amigos porque estamos en este tremendo capítulo de cómo hemos cambiado en el transporte. ¡Seguimos! El incentivo económico que tenían los choferes de micro para contratar el servicio de los sapos, finalmente se traducía en un mecanismo de regulación de frecuencia extraordinario. Mire, era vital el trabajo de los casi extintos sapos de las micros, un oficio que logró cruzar el umbral cuando el transporte público en 1992 se unificó a un solo color. Una primera cosa, primer paso es que la gente vea que todo el transporte público es una sola flota. Y vino la sugerencia de este estudio de pintarlas todas de un solo color, ¿no? Y vino inclusive la propuesta del color, ¿no? Techo blanco, cuerpo amarillo. Yo creo que la industria de buses de Santiago de la década de los 80 necesitaba mayor formalidad. Yo creo que necesitaba modernizarse en materia de calidad de servicio, en materia de contaminación, ¿cierto? Y también necesitaba ciertas reglas del juego para que la calidad ofrecida al pasajero fuese mejor. El retiro de 1.300 micros fabricadas antes de 1993 tiene al borde del colapso el sistema de transporte público de Santiago. Y comenzó el problema. La gente que antes distinguía las micros por sus colores, ahora deberá hacerlo por un número. Había que tener ojo de lince para verlas a distancia. Como 2 semanas que me está costando harto tomar locomoción. Me estoy levantando a las 6:30 y entro a las 8:30. Me demoro 2 horas en llegar. Qué lindos recuerdos de estas micros que contaban con toda la astucia de los choferes. Escuche estos nombres para los cortes de boletos. La minifalda era esto. La mitad del boleto. De un boleto hacía 2. Y el yo-yo era esto. Y cuando le dabais el vuelto, dabais vuelta al boleto y lo dejabais mirando para el otro lado y dabais solamente las monedas y el boleto te quedaba aquí en la mano. Existían las palomas, que las palomas eran los boletos que se recogían del suelo, que se dejaban de esta manera en la pecera. Ahí, cuando tú veis que el pasajero ya venía listo para subirse, así hay que cortar el boleto y sacáis el boleto de acá. Bien pillos eran entonces, y se acuerda que por las noches las micros regularmente cambiaban los letreros e incluso el recorrido. Bueno, este era el letrero oficial del recorrido. Este es el que generalmente transitaban de las 5 de la mañana hasta las 9, 10 de la noche, que era casi la última vuelta que se da por el recorrido oficial. Este es el letrero, el corto. Este funcionaba los días, realmente días viernes y sábado en la noche, desde San Bernardo hasta Mapocho, que era el recorrido corto que le llamaban. Ahí nacen esos chistes. Pasa por las rejas, pasa por los leones, ¿se acuerdan, no? Sí, exactamente. No, existía todo tipo de trato, sobre todo en la noche, no, ya tarde, cuando uno iba de carrete, iba de fiesta, qué sé yo. Entonces existía la típica cosa que uno le decía al chofer, ¿me lleva por 100? Entonces, decir que te llevara por una fracción de la tarifa, ¿no? Y generalmente decía, súbase nomás, qué sé yo. Entonces, porque eso iba todo para el chofer, topón iba adentro porque él no cortaba boleto. No es por ser sapo, pero dicen que los choferes tenían arrastre con las mujeres. ¿Será tan real? Hay muchos que se van a enojar conmigo por esto. Ya, cuente nomás, Pero si de aquí no sale.
esta era tu agenda. Aquí se anotaban los números de teléfono. No podías llegar con el número de teléfono a la casa. Este era tu notebook, tu celular. ¿Cuántos de esos tuviste? Montones. Ah, era bravo mi amigo Roberto. A ver, ¿qué dice el bicicleta? No, después me van a decir que los vendí, pero yo no vendo a nadie. Ya, pues Pedro, si siempre algo se puede contar. Ir a buscar el número, o a veces, ¿cachai? Que venía, hasta aquí nomás llegamos, y uno se bajaba porque sabía que después se apagaban los letreros y las luces. Pero, ¿qué habrán hecho para que las mujeres admiraran tanto a los conductores? Yo creo que había un acceso monetario. Era mucha plata. Siempre se habló de que los micreros ganábamos mucha plata. Y era así, sí. Plata que les llegaba no solo por las pillerías que revelamos antes, sino que principalmente por el esfuerzo constante de los choferes. Y yo entendí que el micrero de la época era gente tremendamente esforzada, ¿no? Gente que estaba hasta las 2, 3 de la mañana a veces arreglando el bus para poder salir a funcionar a las 5 de la mañana y con lo cual mantenían a su familia, lograron que sus hijos estudiaran, es decir, lograron metas de progreso familiar, ¿no? Con esa maquinita, ¿no? La evasión en la práctica prácticamente no existía y era justamente por el respeto o temor que infundían los conductores de esas micros. ¿Y se acuerda de este rito? Subirse por atrás y que la plata pasara por toda la micro hasta llegar al chofer. Tras eso venía el boleto con el vuelto y llegaba la persona. Eran, sin duda, otros tiempos. No solo había respeto por el chofer, sino que además los usuarios valoraban otra cualidad de estas micros. Eran un servicio puerta a puerta. Ofrecían trayectos pero larguísimos, 90 kilómetros. O sea, es una locura, es un trayecto Santiago-Viña casi. Te permitían el puerta a puerta y eso para muchas personas era algo muy valioso que se perdió con el Transantiago. ¿Se acuerda de este momento? Fue el 2002 y se llamó el Bloqueo Estratégico de Santiago, un paro realizado por los líderes microbuseros de la época. Micros atravesadas, la capital casi detenida por completo, mientras los usuarios trataban de llegar a sus trabajos. Son las 6:40 de la mañana aquí en Maipú y hay gente esperando la micro. ¿Cuánto tiempo lleva usted? Alrededor de 40, más de 40 minutos, a las 6:10 llegué acá. Buenos días, y usted, disculpe, ¿cuánto tiempo lleva esperando la micro? De la misma hora, de las 6:10 de la mañana esperando y hasta el momento no ha pasado ninguna micro que los deje. El motivo del paro fue oponerse al nuevo plan de transporte. Duró 48 horas y provocó la molestia de los usuarios. Voy para allá, a la agencia a buscar mi cheque porque me tenían que pagar hoy día, imagínate, vengo del 29 caminando. Que vengan empresas modernas. Yo estuve en otro país, he estado en otro país, he visto el sistema de locomoción y da gusto andar en esas micros. Las imágenes que están saliendo al mundo perjudican a Chile. Le digo a los amigos del transporte que todo el rigor de la ley caerá sobre ellos. Bravo eran, po. Peleamos mucho, tuvimos unas peleas tremendas. Ellos trataron de botarme el cargo a mí 2 veces, me hicieron 2 paros nacionales. Peleamos, pero ¿para qué te digo? Finalmente, este conflicto no hizo más que apurar la implementación del nuevo sistema de transporte. Las micros amarillas llegaban a su fin y el 10 de febrero del 2007 se produce este caótico momento. En febrero del 2007 entra en vigor esta promesa de mejor conexión y tiempos reducidos de viajes llamado Transantiago. Y adivinen, quedó la escoba. Yo creo que el desastre, el comienzo tan desastroso que tuvo el Transantiago hizo que mucha gente dulcificara la imagen que había de las micros amarillas, ¿no? Y las encontrara mucho mejor de lo que realmente eran, ¿no? Y de lo que la propia gente sufría y reclamaba, ¿no? Es un fracaso, para mí es un fracaso porque mire toda la gente, pues si esto es una burla, señor, no. Malo, venga, lo más malo que es. No puede ser esto que vuelve el sistema antiguo nomás, pegué. Y comenzaron los reclamos porque se pagaba un pasaje, pero había cierto tiempo para combinar con el metro u otra micro. No podías subirte sin la famosa tarjeta VIP. Lo vemos que compró su tarjeta VIP. Sí, compré mi tarjeta VIP. ¿La sabe usar?
Para nada, no tengo idea. Los choferes tenían un sueldo fijo y llegaron estos imponentes buses, pero al parecer a los genios que estaban a cargo se les olvidó unos pequeños detalles. El chofer habría perdido el control de su máquina, de su bus, como consecuencia, como decíamos, del suelo resbaladizo, las lluvias. Afortunadamente, el bus Oruga del recorrido 429 se encontraba sin pasajeros al momento de este incidente. Yo tengo malos recuerdos del Transantiago, sin duda, porque fue un cambio donde los conductores y los empresarios se vieron afectados. Conocí empresarios que, en paz descansen, que sufrieron. Se hizo mal el Transantiago y el trayecto ha ido mejorando. Muy mala experiencia. Mal. Se perdió el respeto hacia el conductor. La gente ya no te respeta. Bueno, hasta el día de hoy no lo respetan. Si hasta casi perdimos un ídolo deportivo. Yo jugaba fútbol en Europa, en los mejores equipos y los estadios más grandes. Pero yo partí aquí. Empecé como todo en la vida, de a poco, con esfuerzo. Así comienzan los grandes proyectos, como Transantiago. Zamorano, que lo contrataron para hacerle, ¿no es cierto?, propaganda al nuevo sistema, casi cayó, exactamente, fue traumático. ¿Sientes que ha habido fair play, un trato justo de parte del gobierno hacia ti, o te sientes un chivo expiatorio, usado? No, me he sentido solo. Yo me cansé, Amaro, de ser el escudo de los verdaderos responsables del Transantiago, me cansé. Y si tú lo quieres llamar un chivo expiatorio, sí. Pobre Bambán, había firmado el peor contrato de su carrera. Menos mal que la gente entendió que él no tenía nada que ver y que los culpables de tamaño caos vial eran otros. Mira, una vez conversando con Cortázar, me dijo una frase que yo le encontré toda la razón. Me dijo, mira, después de estudiar todo esto, allí se cometieron todos los errores que se podían haber cometido y más. Un error tras otro que le costó harto caro el inicio al nuevo sistema de transporte. De eso ya pasaron 14 años y hoy parece que la cosa está un poco más tranquila, hasta con cambio de nombre. Hoy se llama Red. La inmensa ventaja que tienen los sistemas integrados es que con una tarifa tú tienes acceso a mucho más ciudad, físicamente, que con un sistema que no es integrado. Las primeras 100 micros eléctricas fabricadas por la empresa BYD en la planta de Nanjing están listas. Se supone que todos deberían ser parte de este sistema integrado, incluso ellos. Mi nombre es Carlos Calderón Riveros, soy taxista hace 27 años. Uno conversa con mucha gente, uno entabla muchas relaciones en el momento en que la persona se sube al auto. Ningún día igual al otro. Yo me enamoré del taxi, la verdad es que yo me quedé en esto porque le tomé un amor. Carlos lleva casi 30 años enamorado de su trabajo. Comenzó cuando todo era muy distinto. Cuando yo ingresé era libre, se trabajaba con la patente blanca, no existía un orden. Cualquiera podía comprar un vehículo, pintarlo negro-amarillo, comprar el taxímetro y salir a trabajar. Los estatutos de la confederación que agrupa a los taxistas establecen que 2 alzas simultáneas afectan su fuente laboral. Por esta razón, elevarán el precio de la actual bajada de bandera. Y es que, claro, por los años 90, el techito amarillo era poco accesible a gran parte de la población. Se consideró un lujo en los taxis porque era como que para la gente que tenía plata. Pero ese era un mito, que era porque era más caro. Yo creo que los taxis siempre ha sido un servicio, entre comillas, superior al de las micros. La industria de los taxis quizás ha quedado un poco pegada en el tiempo. Buenos días. Lo único que al parecer ha variado son los pasajeros, que eran muy distintos a los de ahora. Especial porque ese pasajero era, bueno, de partida para nosotros era el juego, el que le daba la orden a uno. Entonces nosotros nos sentíamos, bueno, él manda, pues el pasajero manda. Y me recuerdo yo que mucho en esa época teníamos que sabernos todas las calles, porque el que no se lo sabía era problema con el pasajero. Qué buen tema ese de las calles, sin un GPS en el celular como ahora. Había que rebuscárselas para llegar a los destinos. Y las damas le decían, voy a tal parte, y uno no podía preguntarle, ¿por dónde me voy? ¿Me puede usted guiar? No, uno tenía que hacer su recorrido, porque si no, ella, con buenas palabras, sí, obviamente, los trataban mal. Ya, pero no podían saberlas todas tampoco. Cuando uno no sabía, se paraba y se ponía a mirar el
el mapa de las páginas amarillas. Ese era nuestro GPS en ese tiempo. Aprovechando que estamos en esta, no puedo dejar de preguntarle a Carlos por esa delicada y amorosa competencia con las mismísimas micros amarillas. Las micro amarillas se tiraban sobre el taxi nomás, no había control, uno tenía que ser muy hábil. Además que había una competencia permanente entre ellos y aparecíamos nosotros que éramos como los pirigüines. Y en esa época había que ser muy valiente, porque no existían las calles como existe hoy día. Si había que agarrarse a combo, había que agarrarse a combo, porque el chofer de la micro amarilla era bravo y se bajaba nomás, muy diferente a los de ahora. Y había que tener cuero. Si las peleas con las micros amarillas eran un problema, la llegada de las nuevas aplicaciones de transporte de pasajeros se convirtió en un verdadero dolor de cabeza. Metieron todos los autos particulares, igual que eran, o sea, no había control de vehículos, calidad de vehículos al principio, trabajaban con buenos autos, pero después se chacreó, pueden ser 100.000, 200.000, 300.000, no hay un control. Y las cosas cuando son desordenadas, queda la crema. El taxi tiene la ventaja que es un medio de transporte cómodo y que lo deja en la puerta del hogar. En eso no hemos cambiado. Pero nos falta alguien. Aquí nos ponemos serios y nos vestimos de etiqueta para hablar del rey de los medios de transporte, ese que calladito se fue modernizando y conecta Santiago de punta a punta. Se inicia el cierre de puertas. La ciudad de Santiago contará en el futuro con un ferrocarril metropolitano subterráneo para facilitar su congestionado tránsito. La obra se ha iniciado con la construcción del tramo Oriente-Poniente, en el cual se realizan acelerados trabajos de excavación y habilitación de estaciones por más de 500 obreros. Mi nombre es Javier Pinto, soy director de Cultura del Metro de Santiago. ¿Sabía usted que las primeras ideas para su construcción surgieron a principios del siglo XX? Que el sueño del año 20 tenía que ver con una envidia profunda que le teníamos a la ciudad de Buenos Aires. Buenos Aires había implementado su metro y claramente el metro de Santiago no estaba en condiciones de abordarse como lo habían hecho los argentinos. ¿Quién dijo que antes envidiábamos a los argentinos? Como diría alguien por ahí, puras falacias. Al final tuvieron que pasar 40 años para que nuestro sueño del metro propio se empezara a hacer realidad. El presidente Eduardo Frei Montalva, el año 68, emite el decreto que crea a la Dirección General de Metro y por lo tanto nace oficialmente el proyecto. Pascual Barraza, ministro de Obras Públicas, encabezando una comitiva de altos funcionarios, visitó las faenas, siendo atendidos por Víctor Besanilla y Sergio Torretti, ejecutivos de Cometro Limitada, y el grupo de ingenieros especializados que dirige las obras. Y entonces comenzó la construcción. Veías toda la construcción, veías el hoyo, veías cómo iban poniendo las placas por encima y tenía un impacto en la ciudad que era enorme. Un serio problema lo ha constituido la necesidad de cambiar de ubicación las cañerías del agua potable. Había que cambiar todo el agua potable, todos los alcantarillados, todas las cañerías de gas, todo lo que estuviera bajo tierra que estaba en el centro de la Alameda. Fueron arduos y extenuantes trabajos que duraron casi 2 años hasta que por fin... Partió la línea 1, el año 75 empezó a operar desde San Pablo a Monea. La puesta en servicio de la primera línea del ferrocarril metropolitano de Santiago quedó inscrita como el acontecimiento de mayor significación del año en lo que se refiere a obras públicas. Su entrega a los usuarios incorporó a Chile al club de naciones más avanzadas en transporte masivo. Era un metro que era poco usado en esa época. Ofrecía una calidad de servicio que era incomparable con las micro amarillas. Vámonos primero en micro desde Las Rejas hasta Plaza Bulnes y luego lo vamos a hacer en el metro. A ver qué diferencia hay en el tiempo de recorrido. En recorrer 30 cuadras, 25 minutos. Hagamos ahora el recorrido de vuelta en metro hasta Las Rejas. Y ya estamos aquí en Las Rejas, nos hemos demorado en el metro solo 11 minutos. Contra 25 que demoramos en una micro, en el mismo recorrido. La gente venía al metro a hacer turismo. Los mayores traían a sus mayores, o sea, los padres de los niños que venían traían a la abuelita.
había gente que venía de provincia a andar en metro. Y eran recorridos de punta a punta. La gente que es curiosa inauguran algo y ahí están, listos para darle el visto bueno al nuevo chiche. Y es que el metro tiene esa mística propia en cada país. Incluso por esos años había leyes internas que se debían respetar en los vagones, que tenían nombres bien extraños. Escuche. Eran los NS74, los pategoma, que estaban separados, pues, no como ahora que es un tren boa, en que tú puedes caminar por dentro y ir del primero al último coche, ¿sí? Incluso la ley de metro establecía que no te podías cambiar de vagón. Mira qué interesante, y la gente lo respetaba porque el metro fue parte de una generación que creció junto a él. Hoy día, curiosamente, los jóvenes nacieron con metro. No sienten esa sensación de tener un proyecto que lo vieron nacer y que se ha desarrollado. Los mayores como nosotros tenemos esa posibilidad. El metro de Santiago con el tiempo se fue expandiendo hasta llegar a 7 líneas, una red que conecta casi toda la capital y que vivió uno de sus mayores desafíos con la llegada del Transantiago. Hubo un quiebre muy fuerte con Transantiago. Metro empezó a asumir responsabilidades adicionales a las que ya tenía, que eran importantes. Metro empezó a trasladar una cantidad de pasajeros quizás superior a la cual estaba diseñado. Duplicó de un día para otro la cantidad de pasajeros. Cerca de 3 millones al día era el número de personas que usaba el metro antes de la pandemia. Un crecimiento que tiene una explicación bien particular. El Metro de Santiago ha sido muy afortunado que sea considerado un proyecto de Estado. Ha sido un proyecto de todos los gobiernos. Don Eduardo Frei hizo lo suyo, don Salvador Allende hizo lo suyo, los militares hicieron lo suyo y así sucesivamente en democracia. Todos los gobiernos hasta la fecha, todos han hecho crecer al Metro de Santiago. Y por supuesto también la gente, el usuario común y corriente. Fue un lindo recorrido por el transporte público, de los caballos que tiraban tranvías a una ciudad hiperconectada, con sus problemas, claro, y con nostálgicas historias que nos recuerdan cómo hemos cambiado. Próxima detención, TVN, lugar de combinación a zona de encuentro. Por su preferencia, muchas gracias.